Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a este conversatorio. La verdad, estamos dentro de la universidad haciendo varios esfuerzos para poder trabajar en ecosistemas andinos, especialmente en todo lo que es los Andes peruanos. Y mi participación va a ir básicamente mostrarles algunas experiencias, pero también reflexiones respecto a este tema. Entonces, la universidad obviamente tiene varias áreas y estas áreas participan en los ecosistemas andinos. Sin embargo, mi mirada va a ser desde el punto de vista de la ingeniería agrícola, pero obviamente en un evento mucho mayor podría presentarse mucho más amplio. Siguiente, por favor. Una primera experiencia que nosotros hemos tenido va referido a un estudio en la cordillera Cordillera Blanca, esto en la cuenca del río Santa, para poder básicamente estudiar el rol que tenían los glaciares dentro de la hidrología de esta cuenca. Hemos participado varias instituciones y la verdad que ha sido bastante interesante los resultados. El siguiente, por favor. Los resultados los vamos a mostrar más adelante. Otra experiencia que estamos en este momento desarrollando es la influencia del cambio climático en la agricultura y la hidrología de la cuenca del río Ica. Estamos trabajando con el YAICA y los resultados los vamos a comenzar a mostrar desde septiembre. Uno reciente que se está incorporando dentro de los proyectos que tenemos manejando a través de la facultad es el modelamiento del páramo en la hidrología bajo un escenario de cambio climático como parte del proyecto de adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los Andes tropicales. Estamos mostrando el páramo obviamente en la parte norte de nuestro país y básicamente este modelo va a ser desarrollado en la parte de la cuenca del río Quirós y del río Chipillico, básicamente. Bien, entonces, yo quería mostrar esta primera lámina en particular porque vemos la cordillera de los Andes desde la parte norte hasta la parte sur final y tiene un engrosamiento conforme vamos bajando en latitud hacia el sur. Y si vemos ahora la columna de la izquierda, donde están los caudales promedios de los ríos que están bajando hacia el Océano Pacífico, vamos a ver que hay unos caudales que van a ir cambiando de arriba hacia abajo y sobresalen algunos de ellos que tienen básicamente glacial. Pero yo al costado, de hecho, estoy presentando un rendimiento de estos ríos. O sea, es cuántos litros por segundo por cada kilómetro cuadrado en promedio están rindiendo estos ríos. Y ahí sí se nota con mejor claridad que hay una disminución de norte a sur. Evidentemente algunos valores son pequeños porque son cuencas bastante pequeñitas que están saliendo de la muestra, pero sí se nota que hay una disminución y es como nosotros observamos que la precipitación va a seguir un patrón más o menos similar. Hay una disminución de norte a sur y un incremento hacia el este, ¿cierto? Porque vamos incrementando un valor de precipitación hacia los Andes y este va creciendo hacia la Amazonía. Entonces, esas son dos formas esos son los dos patrones que hay que reconocer claramente en la cordillera de los Andes. Y estos son valores de precipitación que tienen un patrón muy siguiente, pero que igualmente reflejan ese rendimiento mayor en el norte y menor en el sur. Si lo vemos como, siguiente por favor, ahora como un periodo de lluvias y un periodo de estiaje, yo quiero hacer notar aquí que, bueno, tenemos alrededor de 39 estaciones en toda la cordillera de los Andes, donde hay un periodo de estiaje bastante acentuado. Y obviamente, conforme vamos bajando hacia el sur, ese periodo de estiaje es más cercano a cero. Entonces,
pongámonos a pensarnos que una vez que las partes altas se van las lluvias, entonces lo único que les queda es lo que ha podido almacenarse en el suelo, no queda más. Entonces esa es una situación de ahí es mucho más crítica de lo que se puede vivir aguas abajo de la cuenca. Por lo tanto, tener una cuenca, especialmente la parte alta, donde se puede almacenar de manera más eficiente el agua que puede llegar en los periodos de lluvia, es crítico, es fundamental, y es ahí donde debemos trabajar y es ahí donde debemos de apuntar en nuestros esfuerzos, como ya lo mencionaron los investigadores anteriores, los expositores anteriores. En esto hay algunas alteraciones que ya lo han mencionado también. Hay una mayor presión cada vez en esta área, en este ecosistema, por diversas actividades humanas. Entre ellas está la agricultura, la ganadería, la minería y otras actividades. Toma especial relevancia mencionar, por ejemplo, que hay sobrepastoreo, evidentemente, y además hay uso para energía de muchos de estos ecosistemas. Como pueden ver, por ejemplo, esas partes que han sido volteadas van a servir básicamente para producir energía y para cocinar. Evidentemente es un cambio de la cobertura vegetal de esta forma que puede ser puntual, pero si vemos todos los Andes vamos a ver que se clasifica de manera muy importante. Si vemos la siguiente, por ejemplo, este es un par de mapas que he tomado prestado de la oferta de biomasa para energía en el Perú. Y obviamente esto va creciendo conforme nos vamos yendo a la Amazonía, pero hacia la costa y subiendo hacia los Andes hay muy poca oferta. Y el mapa de la derecha es un mapa de balance, o sea, si el balance es positivo está verde, pero si no, cada vez más rojo es menos disponibilidad, entonces el balance va siendo negativo. Entonces la presión mayor de energía está en los Andes y esa presión hace pues que se haya hecho uso de los bosques, los arbustos y todo lo que teníamos como cobertura muy importante para uso de energía. Por lo tanto, necesitamos pensar además en cómo podemos dotar de energía en toda esta parte de los Andes peruanos. Uno más, por favor. Un cambio de cobertura lo que va a hacer es cambiar los procesos. Este mapa está mostrando en el lado izquierdo una cobertura bastante pobre por diversas razones y en la derecha una cobertura mucho mejor, manejada, puede ser arbusto, cultivo, pastos, etc. Y podemos notar que va a haber una mayor escorrentía en la zona con menor cobertura. O sea, todo el agua va a comenzar a hacerse escorrentía y la capacidad de almacenamiento va a ser menor. Lo que va a cambiar si esto tuviera una mejor cobertura, entonces va a tener una mayor posibilidad de retornar agua por evapotranspiración hacia la atmósfera, pero al mismo tiempo va a tener mayor capacidad de almacenamiento en el suelo y la escorrentía va a ser menor y pues, por lo tanto va a ser más regulado. Entonces tenemos siempre en mente que deberíamos de mejorar la cobertura, pero siempre hemos estado apuntando a poder hacer reforestación, que por supuesto es una vía muy importante para ciertas partes de la cordillera de los Andes, pero más arriba es mucho más importante los pastizales. Y los pastizales cumplen una función bastante buena y puede ser tan cercana a la cantidad de regulación que puede dar un bosque. Entonces es importante poder tomar en cuenta esa capacidad que tendrían los pastos y bien manejados, los servicios que pueden dar al ecosistema, al medio ambiente, pero también a la población, porque la población podría hacer un mejor uso, un mayor ingreso por esos pastos. Bien. Uno más, por favor. El otro
la otra variable bastante comentada también ha sido el retroceso glaciar. Esta es otra característica de la cordillera de los Andes que aún tenemos en muchos lugares, de la cordillera tenemos muchos glaciares, pero estos que van teniendo un retroceso cada vez más acelerado. Si podemos observar, por ejemplo, el periodo del 60 hasta el 80 o casi 90, la velocidad de glaciación tenía un cierto valor que es sensiblemente menor al último periodo hasta el 2010. Las caídas son cada vez más fuertes. Esto puede estar de mano con los cambios que hay en el clima, básicamente, y esos cambios podrían ser de diferentes variables. Lo vamos a ver más adelante cuáles de estas variables podrían estar influenciando mayormente. Este es un gráfico en el cual se muestra para algunos glaciares que cada vez que hay una temperatura mayor, entonces va a haber un balance de masas menor. O sea, la temperatura sube, entonces el tamaño del glaciar disminuye, lo cual es directo la relación. Ambos gráficos muestran eso en dos glaciares diferentes. Siguiente. Pero en cuanto a precipitaciones, podemos nosotros ver que en algunas partes de la cordillera de azul, triángulos azules, están en una tendencia a incremento, pero en algunas partes hay una tendencia en que están disminuyendo. En temperatura sí está claro, este está subiendo. Entonces, hay todavía algunas incertidumbres, pero podemos por el momento tener claro que ante un cambio en la temperatura sí hay un cambio directo en el retroceso glaciar, en la deglaciación. Siguiente, por favor. Entonces, si tuviéramos por algún momento pensar qué pasaría si perdemos los glaciares, ese sería el resultado que tuviéramos. Con glaciares es la línea más oscura y sin glaciares es la línea más gris que está. Y el efecto más dramático se presenta en el periodo en el cual nosotros tendríamos el periodo de estiaje, precisamente en el periodo en el cual necesitamos más agua para la disponibilidad de todos los usuarios. Y esa disminución estaría, bueno, alrededor de un 30% en masa global. Este es otro ejemplo del río Chicama que no tiene glaciares. Sin embargo, aquí podemos insinuar que hay un cambio de cobertura porque lo que se está mostrando ahí únicamente son gráficos correspondientes al periodo de estiaje, o sea, el periodo que no hay lluvia. Y el periodo que no hay lluvia está mostrándonos entonces todo lo que ha almacenado en la cuenca. Y si nosotros vemos desde el año más o menos 33 hasta el 2007, este flujo está cambiando de manera negativa cada vez. Entonces, hay un cambio tanto en cuencas que tienen cobertura glaciar, pero también en cuencas que no tienen. ¿Por qué? Porque está cambiando la cobertura del suelo. Entonces, los mayores desafíos que tenemos ahora son saber qué va a pasar con la hidrología de esos lugares ante un cambio en la cobertura y ante un cambio en el clima. Esos son los más grandes desafíos que nosotros tenemos para poder analizar a futuro de eso. Otro ejemplo que quería mostrar es el uso sin considerar el valor del ecosistema, ¿no es cierto?, del agua. Hemos llegado a tal punto en el cual hemos dejado seco muchos ríos. Muchos ríos en el Perú y en el mundo lo dejamos así y no le damos el agua que requiere el ecosistema. Y muchas veces el valor medioambiental, ecológico que se pierde es mucho más grande que el beneficio económico que podríamos nosotros obtener por el uso del agua. Entonces, hay la necesidad de poder balancear el beneficio económico que uno adquiere por el uso del agua y el costo medioambiental que uno podría estar perdiendo y hasta dónde es posible dejar en esas condiciones el río. Este es otro ejemplo de la escasez y pues la crisis de agua que vive el Perú.
por diferentes razones. Este, por ejemplo, es Piura, y las bolsas que ustedes ven, en una foto está, pero inicialmente uno no sabe qué cosas, pero son aguas que están almacenando ahí. Y la forma como transportan agua y tienen que llevar lugares muy lejanos son como lo que están viendo ahí en un burrito. Y en esta parte alta, la zona más alta de la cordillera de los Andes, nosotros tenemos una economía bastante precaria. O sea, también hay que pensar en, por ejemplo, si queremos mejorar la eficiencia es un resultado del conocimiento de los usuarios, de la tecnología que tienen, de la cantidad de economía que pueden disponer para hacer esto, de la cultura que tienen y cómo se interrelaciona la parte social. O sea, el agua, además de todo lo que podría estar escrito en diversos tratados de ingeniería, etcétera, es mucho más, es cultura, sociología, religión, etcétera, etcétera, es mucho más amplio. Entonces tenemos la necesidad de tener una mirada mucho más amplia y poder ver darnos cuenta del reto que tenemos, que es un reto bastante grande. Es lo que quería compartir con ustedes y gracias por su atención.